Mujer, si tú supieras. Bienvenida amiga a tu programa Mujer, si tú supieras. Qué bendición poder estar contigo en esta oportunidad, conociendo más al Señor y haciendo la palabra de Dios vida en nuestras vidas. Nuestra amiga Nancy Cabrera nos comparte el tema de hoy, 3 armas para vencer el temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Escuchemos. Qué alegría poder compartir la palabra de Dios en este instante que Él nos regala, donde juntas vamos a descubrir herramientas que nos van a ayudar precisamente para vencer el temor. Y usted se preguntará por qué estamos hablando de esto. Bueno, pues porque el temor limita muchas de nuestras acciones en nuestras vidas. Conocí el caso precisamente de una persona que tenía que trasladarse de su trabajo hasta su casa y viceversa todos los días, teniendo un carro estacionado precisamente en el garage de su casa. Ante las situaciones que ella pasaba de madrugada, de posibles dificultades en el caminar cuando se trasladaba a su trabajo, en algún momento dado sufrió precisamente de un asalto. Y ante esta situación ella estaba muy molesta y enojada con ella misma porque decía, yo teniendo un automóvil en mi casa y pudiéndome evitar el transporte público, por miedo no me he atrevido. Y cuando uno examina su vida, no tal vez en ese caso, sino en otros, uno notando que precisamente el miedo tiene esa característica, el ser uno temeroso, ¿sí? Te va paralizando, no te deja avanzar. En algún momento dado también, al hablar acerca del trabajo, a veces por temor, por no querer enfrentar al jefe, no decimos cosas que no nos parecen, no pedimos quizás un permiso que pudiera ser necesario. ¿Y por qué? Porque nos da miedo. Entonces no disfrutamos de todos los beneficios que se pudieran tener porque pues precisamente nos da miedo. Entonces el miedo a diferentes situaciones, circunstancias, como podríamos hablar, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad o miedo a la muerte, miedo al diablo, tantas cosas que podemos ir enraizando alrededor al miedo. Cada uno de nosotros tiene un mecanismo de defensa que vale la pena mencionar, y es que el miedo lo vamos a experimentar en algún momento dado porque nos prevé de algún peligro, ¿sí? Y por supuesto uno ve un edificio de 10 pisos y usted está en la orilla, no dice voy a seguir adelante, sino el miedo le detiene porque le está permitiendo proteger su vida. Pero hoy estamos hablando del miedo diferente, no como mecanismo de defensa, no como un sistema de protección, sino cuando el miedo en realidad te quita el deseo, las ganas de vivir y te priva de poder continuar avanzando en la vida. Hay personas que no quieren salir de su casa por miedo, ¿verdad? Porque me voy a contagiar, me puedo enfermar, me va a pasar algo y no van a poder continuar estando dentro de su vivienda todo el tiempo, sino son situaciones que hay que ir enfrentando. Por eso es importante descubrir lo que dice la palabra de Dios con respecto al temor. ¿Será que Dios quiere que nosotros vivamos con temor? ¿Será que Dios quiere que no salgas de tu casa? ¿Será que Dios quiere que no tengas un sueño reparador porque te da miedo la noche, la oscuridad? ¿Será que Dios quiere que vivas con miedo? ¿Qué va a pasar después de que tú mueras porque no crees en la vida eterna y tienes ese temor? Pues la respuesta es no. Dios no quiere que nosotros vivamos en temor y todo lo contrario. Nos da precisamente las herramientas para poder enfrentar el temor. Y entonces la palabra de Dios en la carta a Timoteo, capítulo
1, versículo 7, dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo primero que San Pablo nos está diciendo es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él no quiere que nosotros tengamos miedo, que andemos ahí con dificultades para poder desenvolvernos en la vida, avanzar, seguir adelante, porque el miedo Dios no quiere eso para ti, eso no fue lo que Él te dio. Escúchalo bien, si tú estás padeciendo hoy de este miedo incontrolable en tu vida, al punto que te tiene ahí sí que reprimida en todos los aspectos de tu vida, Dios viene a decirte hoy que Él no te dio ese espíritu de temor. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque va en contraposición de la confianza, de la fe, de la esperanza. Cuando nosotros somos y estamos creyendo en un Padre de amor, creemos en la gracia del Espíritu Santo, cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que a través de Jesucristo nosotros tenemos esa salvación, el fiel amigo, el que está a nuestro lado, el que nos acompaña, el buen pastor, usted no puede estar avanzando con la vida con miedo porque iría en contraposición a lo que usted cree. Entonces el miedo se contrapone contra la fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir descubriendo que el miedo puede tocar a la puerta, pero cuando la fe abre, el miedo se desvanece. Estas son las situaciones que nosotros tenemos que comprender. Así que, número 1, dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, el miedo no tiene que estar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Sacar precisamente la fortaleza, la fuerza que viene de Dios en medio de estas circunstancias. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente con el Espíritu Santo. ¿Qué nos ha dado el Señor? Número 1, espíritu de fortaleza. Esa es la primera herramienta. Cuando usted sienta que no puede, cuando usted sienta que las cosas se ven más grandes y se sienta usted incapacitado, que no tiene las posibilidades de poder hacerlo, que las noticias que le están llegando superan sus propias fuerzas, que el problema familiar que usted está enfrentando siente usted que no puede, que la situación económica y las fuerzas de verdad a uno le desvanecen, en ese momento usted diga, Dios me ha dado a mí un espíritu de fortaleza y me hace fuerte. Y en medio de lo que yo puedo estar viviendo, yo digo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me da la fuerza que necesito en este momento. Esa fortaleza para poder hablarle a los hijos, esa fortaleza para poder hablarle al esposo, esa fortaleza para poder hablar quizás en su trabajo, a sus jefes, a sus compañeros, esa fuerza que usted necesita en ese momento dado, quizás para salir de casa, porque ya no quiere salir, ¿verdad? Y usted está queriendo dar un paso y no, usted dice no me subo al carro, no manejo, no aprendo a manejar, no voy fuera, ese espíritu de fortaleza. Recuerdo el testimonio precisamente de una persona en esta situación, igual que el ejemplo del inicio, con dificultad para manejar. Entró en un proceso de oración, le empezó a pedir al Espíritu Santo y decía, aquí estoy, Señor, me tiemblan las piernas, pero en tu nombre, con la fuerza de tu Espíritu, voy a aprender a manejar. Y así fue que con la ayuda de Dios, con la fuerza de su Espíritu Santo, enfrentó ese temor. Posteriormente empezó a avanzar en calles no tan transitadas, después un poco más, pero ella empezó a notar cómo el Espíritu Santo la llenaba de fortaleza, ¿verdad? Y llegaba a los lugares y llegaba sudando, ¿verdad? Así que de verdad, pero estaba superando precisamente esa dificultad con la fortaleza del Espíritu Santo. Si tú sientes que no tienes las fuerzas, si tú sientes que las cosas son mayor, ¿qué te toca? Orar y pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza que tú necesitas. La fuerza para salir adelante, para superar a veces las pérdidas, para superar la falta de trabajo, para superar una enfermedad. Tú necesitas al Espíritu Santo,
Porque si no, dice uno, mire, ya no, ¿verdad? Ya no salgo porque las cosas se ponen mal y entonces uno se queda. No, con la fuerza del Espíritu Santo seguirá adelante. Tal vez tuviste un negocio y el negocio no te fue muy bien y dijiste, nunca más vuelvo a poner un negocio. No, con la fuerza del Espíritu Santo que me da la fortaleza, digo, en tu nombre, Señor, emprendo este nuevo negocio y el Espíritu Santo te llenará de fortaleza. ¿Cuál es entonces la segunda herramienta que tú tienes? Es el amor. Fíjese que el amor es una de las características de los regalos extraordinarios que tenemos. Un amor inmerecido. Y siempre que pienso en el amor de Dios, me lleno de alegría y me lleno de gozo porque no merezco tanto amor. No he hecho absolutamente nada para merecerlo, pero aún así Él me ama. Y el amor de Dios me hace descubrir su protección, su compañía, su dulce presencia en cada momento, porque es un amor que permanece a tu lado. Y cuando tú te aferras y cuando tú dices, yo tengo un Padre de amor que está conmigo, que me ama, no por lo que haga o por lo que deje de hacer, simple y sencillamente porque me ama, esto también te da la fuerza para poder enfrentar cualquier situación. Y recuerdo precisamente el caso de una mujer que pasó precisamente por la pérdida de su esposo. Tenía 3 hijos en ese momento y en medio de esa situación ella pensó y dijo, ¿y ahora, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder salir adelante? Y empiezan todos esos temores, ¿verdad? No terminé mi carrera, no saqué mi profesión, ¿de qué los voy a mantener? ¿Qué puedo hacer? Y empieza toda esta incertidumbre, pero empezó a orar. Y cuando empezó a orar, el amor de Dios, que es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, empezó a inundar su mente y su corazón. Y ella dijo, Dios no me dejará, Dios no me abandonará. Y lo hermoso es ver el seguimiento, es como leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Uno se encuentra precisamente en un instante, en una situación, una batalla, una guerra en el Antiguo Testamento. ¿Qué van a hacer, verdad? Son gigantes, son más grandes, pero piden a Dios y el inmenso amor de Dios los sacó adelante, ¿sí? Y luego uno sigue leyendo unos versículos después y qué hermoso es ver cómo en el proceso el amor de Dios sigue cuidando y sosteniendo. Y es que tú también gozas del amor. Entonces, cuando te falten las fuerzas, cuando sientas que no puedes, solo recuerda, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Él está conmigo, Él me sostiene, Él me lleva de su mano, Él no me deja. Y eso ahuyentará el temor, porque si el temor viene de alguna característica, es precisamente de sentirse uno solo. Veamos entonces la tercera característica. La herramienta precisamente del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene una característica extraordinaria y es lo que hablábamos, el dominio propio o el buen juicio. ¿Por qué? Porque yo logro en medio del estrés, en medio de la incertidumbre, en medio de las emociones que me pudieran en un momento dado desestabilizar mi vida, yo recapitulo y digo, Espíritu Santo, dame dominio propio, aquíétame. Permíteme controlar mis emociones, porque si no ahí sí que salir en llanto, ¿verdad? Desvanecerme, entrar en pánico, entrar en ansiedad porque siento que me ahogo, porque siento que no puedo. Pero cuando el Espíritu Santo me da dominio propio, yo logro controlar las emociones. Qué lindo es poder dejar que el Espíritu Santo controle tus emociones, ¿sí? Porque no es que vivamos por el impulso, no es que las emociones me controlan o me dominen, todo lo contrario, con el Espíritu Santo nos da ese dominio propio y yo puedo entonces controlarlo, no con mis capacidades, no con mi fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces yo me detengo por un momento y digo, vale la pena orarle al Espíritu Santo. Porque es tan necesario en nuestras vidas,
tan esencial, yo diría indispensable, porque el Espíritu Santo mora en ti y nosotros tenemos que estar conscientes de esta hermosa verdad. Entonces, cuando esta situación venga y tú sientas que no puedas y sientes que no, ese Espíritu Santo, dame dominio propio. En otras versiones se habla de buen juicio, que también tiene que ver con el Espíritu Santo. Ese buen juicio para poder determinar en realidad qué es lo que está pasando. ¿Por qué es que me pongo así? ¿Por qué es que ya no puedo ni dar el paso? ¿Por qué es que no puedo dormir? Ese buen juicio para empezar a analizar las cosas e ir examinando y permitiendo ver la mano de Dios en cada una de las circunstancias. Entonces yo me detengo y digo, permíteme ver con claridad esta situación. Es cierto que parece muy grande, pero tú eres más grande. Tú estás a mi lado y el Espíritu Santo te va a ir dando la claridad para que puedas ver las cosas en la dimensión que están. Y por supuesto, habrán situaciones que no podremos hacer absolutamente nada, ¿sí? Pero lo que sí vamos a poder hacer es orar y reconocer en ese momento, porque el miedo va a estar ahí quitándote el sueño, produciéndote gastritis, provocando una infinidad de cambios en ti. Pero en ese momento el Espíritu Santo vendrá a tu vida y dará quietud a esa ansiedad, a lo que viene, a lo inesperado, a lo que va a pasar. Porque fíjese que la ansiedad es tan terrible en esto del miedo que ni ha pasado y uno ya lo está padeciendo. Ni siquiera es real y ya uno lo está sufriendo. Eso es lo que provoca precisamente el miedo. Conozco personas que han sentido en algún momento el pánico y sienten que hay gente que les persigue, que hay alguien que verá esta persecución. Y vale la pena como pedirle al Espíritu Santo, y cuando lo empiezan a hacer, ellos pueden voltearse y descubrir que lo que creían que estaba pasando no está pasando, no es real, por dar un ejemplo. Pero usted puede analizarlo específicamente en las áreas de su vida donde usted está experimentando el miedo. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer una labor extraordinaria en ti. Quiere liberarte del miedo. Y que con la fuerza del Espíritu Santo tú puedas superar y seguir adelante. ¿Qué tal volver a hablar con la persona encargada o con tu jefe? Posiblemente te puedan dar un ascenso, posiblemente te puedan dar un aumento salarial. ¿Qué tal hablar con tus hijos, que tal vez te ha dado pánico poder hablarles, pedir ayuda, solicitar? Solo atrévete. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, da el paso. ¿Qué tal si inicias con las cosas nuevas que no habías querido porque te daba miedo y eso no ha permitido que puedas en algún momento dado seguir avanzando en tu vida? Da el paso con la fuerza del Espíritu Santo y reconocer y decir, tengo la certeza de que Dios está conmigo, que me acompaña porque Él no quiere que yo viva en temor. Así que de ahora en adelante, queremos que vivas en libertad, que descubras la fuerza del Espíritu Santo en ti. Y nunca olvides lo que San Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Y con estas 3 herramientas tú vas a poder enfrentar una y otra vez. Quiero decirte que el miedo se trabaja todos los días. A título personal, en mi vida, no puedo decir que yo nunca he tenido miedo. Todo lo contrario, he ido superando cada uno de los miedos con la ayuda de Dios. Y cuando pienso y digo, ya no tengo miedo, viene otra situación que nuevamente me hace titubear y me hace temblar. Entonces acudo a estas herramientas. Recuerdo que el Espíritu Santo me da fortaleza. Recuerdo que el Espíritu Santo me ha llenado del amor de Dios y recuerdo que el Espíritu Santo me da el dominio propio o el buen juicio para poder enfrentar cada situación. ¿Qué te toca a ti?
pues llevar a la práctica lo que hoy el Señor nos ha permitido descubrir. ¿Qué te parece entonces si oramos al Señor en este instante y juntas decimos: Padre bueno, de amor y de bondad, queremos agradecer por tu palabra. En algún momento dado llegamos a pensar que nos habías hecho así, miedosas, que habían cosas que quizás no queríamos dar el paso, pero era lo que tú querías. Hoy, a la luz de tu palabra, estamos descubriendo esta hermosa verdad. Tú no nos has dado un espíritu de temor. Todo lo contrario. Nos has llenado de fortaleza, de amor y de dominio propio. Y así queremos vivir de ahora en adelante. Derrama la fuerza de tu Espíritu Santo, impúlsanos, llénanos de esta fortaleza, llénanos de tu amor y llénanos del buen juicio para poder enfrentar cada situación de nuestra vida, sabiendo en todo momento que tú nos sustentas y que tú nos llevas. De ahora en adelante, Señor, no estaremos más con miedo, porque el miedo no es tuyo, porque en todo momento estaríamos dejando de creer en tu amor y en tu providencia, y eso sería ofenderte. Así que nos disponemos de ahora en adelante a gozar de tu Espíritu Santo, vivir con fortaleza, con amor y con dominio propio. Y a ti, Virgencita linda, Madre buena, pedimos también tu poderosa intercesión. Queremos ser mujeres valientes como tú. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, mujer valiente, y a hacer y poner en práctica estas herramientas: fortaleza, amor y buen juicio. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy de Cabrera, una vez más en tu programa Mujer si tú supieras. Hasta la próxima. En Ejercicios para el Alma, escucharemos esas citas bíblicas mencionadas en el tema de hoy, pero de una manera en la cual nosotras las podremos ejercitar, memorizar, practicar y así hacerlas vida en nuestras vidas, para echar fuera el temor. Escuchemos a nuestra amiga Brenda Cordero. Hola, bienvenido a tu segmento Ejercicios para el Alma. Te saluda Brenda Cordero. El Señor nos dice a través de Santiago 1:25, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la lleva a la práctica. Esta cita nos inspira para poder llevar a la práctica lo que estamos escuchando y reflexionando con nuestra hermana Nancy de Cabrera, que es palabra del Señor. Para este segmento es importante que tengamos a la mano un cuaderno y lapicero ya listos para tomar apuntes y dejarlo plasmado por escrito todas esas ideas importantes. También fichas de diferentes colores y tamaños, porque nos sirven para el segundo ejercicio para el alma, que es la memorización de citas. Marcadores para ir resaltando las citas que nos están hablando del corazón y que el Señor nos quiere ayudar para transformar nuestras vidas. Y por supuesto debemos de tener a la mano nuestra Biblia. ¿Qué te parece si pasamos a los ejercicios para el alma relacionados con el tema del día de hoy, que es 3 herramientas contra el temor? El primer ejercicio para el alma es la lectura bíblica. Te invito a que busques en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, y leamos los versículos del 6 al 14. Vamos entonces a pasar al segundo ejercicio para el alma, que es la memorización de citas. Para este tema tenemos 3 citas que nos ejemplifican bien el tema. La primera la vamos a tener en esta segunda carta a Timoteo, el capítulo 1,
versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. La segunda cita la vamos a encontrar en el Salmo 59, el versículo 10. Fuerza mía, en ti espero, porque tú, Dios mío, eres mi fortaleza. Y la tercera cita la vamos a encontrar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos del 22 al 23. Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Vamos entonces a pasar al tercer ejercicio para el alma, que es una actividad. Recuerda estas 3 herramientas para vencer el temor. Escríbelas y tenlas presentes para que podamos vencer el temor. Número 1, poder. Recuerda que el poder viene de el Señor, esa fortaleza que solo proviene del Señor. Número 2, el amor. Por sobre todas las cosas, siempre siente el amor de Dios que te está fortaleciendo y ayudando a vencer todo temor. Y número 3, dominio propio. El dominio propio es un fruto importante del Espíritu Santo. Así que pídele al Señor en oración estas 3 herramientas que se fijen fuertemente en tu vida. Créelas con todo tu corazón, con toda tu alma y a llevarlas a la práctica. Que tienes el poder con fortaleza, que tienes amor del Señor que siempre está contigo y el Espíritu Santo que te dará dominio de sí mismo para afrontar cualquier temor. Que el Señor te bendiga. Qué alegría ha sido este programa maravilloso. Le hemos conocido más al Señor. Damos gracias por habernos acompañado durante todo este programa. Te invitamos a que nos sigas en las diferentes redes sociales, que nos busques en Facebook, que le des like, que compartas, que dejes tus comentarios. También, si eres más de Instagram, busca todas esas citas bíblicas en imágenes hermosas que llevan siempre palabra de aliento y palabra de Dios. También puedes escuchar las prédicas de los previos programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos en Mujer Si Tú Supieras. O escríbenos al WhatsApp 502 49 12 56 56. Queremos escuchar de ti y sobre todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Gracias por tu sintonía y te esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga.